Gracias a ustedes por la invitación, gracias por el tiempo que me dedican. Quisiera hacer una pequeña introducción de contexto. Venimos trabajando, como bien señaló Daria, con los compañeros en Latinoamérica sobre la situación de residuos y las ciudades y el proyecto de transición justa. En el continente se producen 216 millones de residuos por año y una expectativa que al 2050 sean 370 millones de residuos, de toneladas de residuos. Más de la mitad de esos residuos son de naturaleza orgánica. Un 30% son plásticos, metales, cartón, es decir, posiblemente reciclables, y el resto son materiales de distinto tipo. Ahora, de este conjunto de residuos que se producen en el continente, la mitad van a vertederos ilegales, a basurales a cielo abierto. Con lo cual, el impacto climático, como señaló la primera expositora, es levemente superior en cuanto a emisiones de toneladas de carbono equivalente. Todos sabemos la producción de metano vale 20-1 en relación al dióxido de carbono y por lo tanto la política de mitigar el impacto ambiental por la reducción del metano de los basurales clandestinos sería mucho más inmediata, más rápida y menos costosa que otras políticas de mitigación vinculadas al transporte o a la transición energética. Las ciudades latinoamericanas concentran en sí una gran cantidad de residuos y lo vinculan directamente con el nivel de producción y consumo de sus sociedades porque la economía latinoamericana no ha podido desacoplarse de la producción vinculada al combustible fósil. Por eso vamos a encontrar que las ciudades latinoamericanas grandes tienen un promedio de producción de residuos superior a 1,10 kg de residuos por habitante por día, llamativamente muy cercano al 1,30 que producen las ciudades europeas promedio. Sin embargo, las capitales latinoamericanas más pobres tienen porcentajes de producción promedio de 0,50 o 0,60 kilos de residuos por día. Caso Guatemala, 0,47, Bolivia, 0,57, Cuba, 67. En tanto, México, Chile, Argentina, Dominicana y Brasil tienen unos promedios de 1,16 y las ciudades capitales promedios de 2,20. El volumen de residuos producidos se vincula directamente, decíamos, con la ineficiencia de las economías, pero también con la desigualdad en la distribución de ingresos. Y esta desigualdad en la distribución de ingresos y esta ineficiencia de la economía, y dos aspectos que señaló Sandra con anterioridad, el deficiente e insuficiente financiamiento local, impacta en que la disposición final sea un 50% en rellenos debidamente controlados, pero un 50% de los residuos van a basurales clandestinos. Cuando hablamos que van a basurales clandestinos, y me voy a referir a la Argentina, estamos hablando de no menos de 5.000 basurales clandestinos, que implican casi 1 millón de hectáreas contaminadas. En la medida en que no se fortalezcan los servicios locales, vamos a seguir manteniendo esta ineficiencia. Pero a su vez, tenemos un problema que es en las soluciones que estamos ofreciendo, cuando quedan restringidas a lo local, tienen una ineficiencia por un problema de escala, que en alguna oportunidad hemos hablado con Daria en una charla anterior. Las principales ciudades latinoamericanas producen residuos a un nivel tal que la escala los hace sustentables para una producción final donde pueda haber separación, recuperación, producción de biogás, reciclado. Pero en las áreas metropolitanas restantes, si no se regionaliza, consorciando gobiernos locales, consorciando municipios, alentando esas uniones, se corre el riesgo de lo que ha venido pasando. La imposibilidad de financiamiento de un gobierno local termina generando que la actividad pasa a ser tomada por un privado. Solo cambia el titular de la deuda y no mejora la eficiencia. Necesitamos, veo nuevamente el caso de la Argentina. En la Argentina hay recolección de residuos sólidos urbanos en el 97% de la población, pero solo el 65% tiene una disposición controlada en rellenos sanitarios, es decir, el resto va a basurales clandestinos. Pero ese 65% de la población se concentra en 30 ciudades, o mejor dicho, en 30 municipios,
en un país que tiene casi 1.800 municipios. La desigualdad en el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos es notoria cuando se desglosan estos números. No es muy diferente en otras ciudades, Bogotá, Medellín, San Pablo, Río de Janeiro y el Gran Santiago. Necesitamos alentar que los gobiernos y las comunidades locales trabajen en consorcios y esos consorcios a su vez reflexionen sobre la adopción de las tecnologías adecuadas. Y aquí voy a otro punto. Durante la década pasada, los organismos internacionales ofrecieron soluciones para la separación y recuperación de residuos, financiando a tasa subsidiada la instalación de plantas de separación para los gobiernos locales. En la provincia de Buenos Aires se instalaron 10 plantas de separación en los alrededores del conurbano bonaerense, en municipios de menos de 50.000 habitantes. 4 años después, ninguna de esas plantas pudo ser operativa, por problemas no solo de volumen, sino por problema de costos. Paradójicamente, hay situaciones locales que no producen suficientes residuos para poner en funcionamiento una planta. Y al no producir suficientes residuos, lo que se recauda hace que los salarios derivados de esa actividad sean insustentables para la vida de los trabajadores. Y acá tenemos otro escenario, 2 tipos de trabajadores. Aquellos que están formalizados, que son en general los de las grandes ciudades, donde el volumen permite que todo el ciclo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos se complete. Voy a dar el caso del área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires significa el 2% del territorio de toda la República Argentina. Pero es en el 2% se concentra el 30% de la población del país y el 35% del Producto Interno de la Argentina. Eso hace que haya, entre comillas, basura rica, una distancia acotada para el costo de transporte de los residuos, la posibilidad de tener gran volumen y entonces en los centros de relleno puede haber separación, recuperación, reciclado, producción de compost, producción de biogás, producción de ladrillos ecológicos, etc. Porque el volumen lo amerita. En el resto tenemos dos inconvenientes graves. El volumen no lo amerita y el costo termina siendo que la disposición final no sea segura. Y por otro lado, que se generen basurales clandestinos. Los basurales clandestinos nos generan un fenómeno de migración. Como señaló la primer panelista, las situaciones de crisis económicas recurrentes en Latinoamérica hace que los basurales clandestinos se transformen en un foco de recursos para los migrantes económicos internos. Y ahí empezamos a generar un círculo vicioso. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de resumir. La política de Girsu puede tener un gran impacto ambiental positivo en las estrategias nacionales de mitigación del cambio climático. Por sobre el promedio mundial considerado de 6% de emisiones de gases de efecto invernadero, deberíamos reestimar el número en Latinoamérica, ya que los basurales clandestinos, por su extensión, están sacando del tratamiento un montón de residuos orgánicos y no orgánicos, que en general no deberían generar emisiones, pero como son productos, terminan en quemas clandestinas, quemas para recuperar metales, etc., son emisores también de dióxido de carbono. Necesitamos tener políticas de formalización de esos sectores que trabajan en los basurales clandestinos. Y la política de formalización tiene que apuntar a presionar fuertemente a los gobiernos locales, porque esos sectores terminan siendo mano de obra barata, que termina llevando a la baja los salarios de los trabajadores de los servicios públicos. Voy a poner el caso de la Ciudad de México. En el Distrito Federal, 10.000 trabajadores voluntarios se encargan de la recogida y la separación de los residuos, y su compensación habitual es propina. Habitualmente, unos $5 diarios es el promedio estimado en los cálculos de los organismos internacionales. Las otras formas de recaudación o de pago de estos trabajadores voluntarios, la de la ciudad de Bogotá, donde hay una tasa incorporada a la boleta de servicios municipales que se destina a estos recaudadores, o en las facturas eléctricas en otros municipios, si bien son un avance, termina siendo un desvío de la formalización
de los trabajadores. E insisto que este trabajo, que podría ser considerado verde, no es decente, porque este conjunto de trabajadores no goza ni de libertad sindical ni de negociación colectiva. Y entonces van a depender de la buena voluntad del gobierno local y, paradójicamente, de la falta de planes de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es lo que permite la entrada de la informalidad. No quiero quitarte más tiempo, Daria. Cualquier otra cosa en la que pueda ser útil, quedo a tu disposición. No,